No es la primera vez que manejo de noche en carretera. Llevo años haciendo rutas largas y si algo aprendes con el tiempo es a reconocer cuando estás cansado de verdad y cuando todavía puedes seguir. Esa noche ya no debía seguir. Venía cruzando una zona de curvas en la sierra, tramo complicado, velocidad reducida, pendientes y neblina intermitente. No era la primera vez que pasaba por ahí, pero sí fue la primera vez que sentí que algo no estaba bien antes de que ocurriera cualquier cosa. No era miedo, era una especie de advertencia física. Los reflejos ya no eran igual de precisos. El cuerpo empieza a reaccionar más lento. Los ojos tardan más en enfocar y la mente se vuelve automática. En ese punto, lo correcto es detenerse, pero no siempre hay donde hacerlo. Seguí avanzando varios kilómetros más, buscando algún lugar seguro para parar. No había mucho, solo tramos cerrados, barrancos y curvas constantes, hasta que apareció, a un lado de la carretera, una luz cálida. No era blanca como la de los faros o luminarias modernas, era amarilla, baja, como de fuego. Reduje la velocidad. La estructura era pequeña, una especie de fonda o parador improvisado, construcción simple, materiales viejos, nada que llamara la atención, salvo que no recordaba haberla visto antes en ese tramo. Y esa ruta ya la había hecho varias veces. Aún así, en ese momento no lo cuestioné. Lo único que importaba era detenerme. Me estacioné. El lugar estaba encendido, pero no había movimiento visible. No había más vehículos. No había ruido de actividad. No había señales de tránsito constante. Solo esa luz y la niebla empezando a cerrarse alrededor. Bajé. El aire se sentía distinto, más frío, pero no por la altura o el clima. Era una sensación más densa, como si el ambiente estuviera detenido. Entré. El interior era sencillo, mesas de madera, superficies gastadas, iluminación tenue. Todo parecía viejo, pero no abandonado, más bien detenido en el tiempo. No había ruido en la cocina, ni de utensilios, ni de otras personas. Aún así el lugar no se sentía vacío. Había presencia, no visible, pero clara. Permanecí unos minutos. El cansancio empezó a bajar un poco, no lo suficiente, pero sí lo necesario para estabilizarme. No recuerdo haber consumido mucho, pero sí recuerdo el efecto. El cuerpo dejó de sentirse pesado, la vista se aclaró, la mente dejó de irse. Fue un cansancio breve, controlado, suficiente para continuar. Antes de salir, noté un detalle. El silencio no era normal para un lugar así. No había sonido exterior, ni viento, ni insectos, ni carretera, nada.
solo ese espacio. Regresé al camión, encendí y seguí. La niebla aumentó conforme avancé. La visibilidad bajó a un punto crítico. Reducí la velocidad y fue ahí cuando lo vi. El derrumbe no era pequeño, era un bloqueo completo del camino. Rocas, tierra, vegetación, ocupando ambos carriles. Si hubiera mantenido la velocidad que llevaba antes de detenerme, no habría tenido tiempo de reaccionar. No había forma de esquivarlo, no había espacio. El impacto había sido directo. Me detuve varios metros atrás. Esperé. Con el tiempo llegaron más vehículos, autoridades. El tramo quedó cerrado. No pasaba nadie. No esa noche. Fue ahí cuando empecé a conectar lo ocurrido. Si no me hubiera detenido, no habría llegado a ese derrumbe. Al día siguiente, cuando reabrieron parcialmente el paso, decidí regresar. No por curiosidad, por necesidad. Quería ubicar exactamente el punto donde me había detenido, el parador. Recorrí el tramo con atención, kilómetro por kilómetro. No estaba, no había ninguna estructura, ninguna construcción, ningún acceso lateral, nada. Solo un punto específico donde el terreno se abría ligeramente hacia un costado. Me detuve ahí, bajé y entonces lo vi. Un altar de piedra, antiguo, deteriorado, cubierto parcialmente por vegetación. No era nuevo, no era improvisado. Tenía tiempo, mucho tiempo. Había restos de veladoras consumidas, ceniza, objetos dejados por otras personas. No era un lugar activo en el sentido cotidiano, pero sí en otro sentido. Ese punto coincidía exactamente con donde recordaba haber visto la luz, donde me detuve, donde entré, pero no había nada más. Ninguna fonda, ninguna estructura, ningún rastro de construcción reciente, nada que justificara lo que experimenté. Desde entonces sigo manejando. He pasado por ese tramo varias veces. Nunca volví a ver la luz. Nunca volví a aparecer ese lugar. Pero hay un detalle que no he podido ignorar. Cada vez que paso por ahí, reduzco la velocidad, aunque no haya niebla, aunque esté completamente despejado, porque ya sé que ese lugar no aparece para todos y no aparece siempre, solo cuando es necesario. Y eso significa que hay personas que no alcanzan a verlo. Si te está gustando este video, suscríbete y deja tu like para más historias como estas. No todas las cosas que ves en carretera se pueden explicar con cansancio. He manejado durante años en carreteras pesadas, de noche, con lluvia, con neblina,
con sueño. Sé perfectamente cómo se siente una alucinación por fatiga. Sé cuando la mente empieza a fallar. Esto no fue eso. Fue en un tramo de sierra con barrancos profundos, carretera angosta, curvas cerradas, sin acotamiento real. De esos lugares donde un error mínimo no se corrige, se paga. La noche estaba estable, sin lluvia, sin viento fuerte, sin tráfico constante, buenas condiciones dentro de lo que cabe. El camión iba bien, motor estable, carga asegurada, frenos respondiendo correctamente, todo en orden. El primer indicio fue el retrovisor. No fue algo evidente, fue una irregularidad, un volumen que no debería estar ahí. Al principio pensé que era parte de la carga, algún reflejo malinterpretado. Ajusté ligeramente la vista sin apartarla completamente del camino. Entonces lo vi bien. Había algo colgado en la parte trasera del remolque. No se movía como un objeto suelto. No se balanceaba de forma caótica. Se sostenía. Eso fue lo que no me cuadró. No reaccioné de inmediato. Mi mente intentó encajarlo en algo lógico. Una lona mal colocada. Algún resto de material. Cualquier cosa que justificara esa forma. Pero no era eso. Tenía forma humana, no completa, no definida como una persona normal, pero suficiente. La postura era incorrecta. El cuerpo estaba adherido al remolque como si no le afectara la velocidad, el viento o el movimiento. No había lucha por sostenerse, no había esfuerzo. Era fijo. Continué avanzando, no por decisión consciente, sino porque detenerse en ese tramo no es opción inmediata. No hay espacio seguro, no hay margen de maniobra. Volví a mirar, seguía ahí. Y entonces ocurrió el primer cambio. Se movió, no hacia abajo, no soltándose, sino hacia arriba. Empezó a escalar, no como una persona, no usando puntos de apoyo normales. Se desplazaba como si el peso no existiera, como si no hubiera gravedad. Subía por la estructura del remolque en dirección a la cabina. El tiempo de reacción en ese punto se reduce. No puedes detenerte de golpe, no puedes perder el control, pero tampoco puedes ignorar lo que estás viendo. La distancia entre la parte trasera y la cabina no es grande. El movimiento fue rápido, más rápido de lo que un cuerpo humano podría lograr en esas condiciones. Desapareció del retrovisor. Ese fue el momento más crítico, porque dejar de verlo no fue un alivio,
Fue una advertencia. El siguiente indicio fue el sonido. Golpes, golpes metálicos directamente arriba de la caja. No eran aleatorios, eran rítmicos, como si algo se desplazara sobre el techo marcando cada punto de apoyo. Cada impacto se sentía más cerca, más encima, más directo. El cuerpo reacciona antes que la mente en ese punto. Aumento de pulso, tensión en las manos, enfoque total en el camino, pero el sonido no se detuvo, se movía, se posicionaba justo encima. Y entonces ocurrió. Una mano descendió por el parabrisas desde la parte superior, lenta, arrastrándose. No fue una aparición instantánea, fue progresiva. Primero los dedos, luego la palma. La piel no estaba en condiciones normales. Los dedos estaban torcidos. Las uñas no estaban completas, algunas arrancadas, otras inexistentes. La textura no correspondía a un cuerpo vivo, era otra cosa. Se deslizó hacia abajo y luego la segunda mano, simétrica, colocándose, no golpeando, no rompiendo el cristal, solo apoyándose hasta cubrir parte del campo visual. No completamente, lo suficiente, lo suficiente para alterar la percepción de profundidad, para bloquear referencias, para obligar a corregir constantemente la vista. El control del vehículo en ese punto se vuelve crítico. No puede soltar el volante, no puede cerrar los ojos, no puede reaccionar de forma impulsiva. Pero la obstrucción estaba ahí y el camino no permite errores. Curvas cerradas, oscuridad, barranco a un lado, sin margen. La presión no era solo visual, era mental. La sensación no era de ataque directo, era otra cosa, como si la intención no fuera detenerte, fuera obligarte a decidir, seguir avanzando sin ver correctamente o perder el control intentando reaccionar. Ambas opciones llevan al mismo resultado. La velocidad empezó a bajar, no de golpe, controlada, lo suficiente para mantener estabilidad, pero cada segundo se alargaba, cada metro se sentía más largo, las manos seguían ahí, no cambiaban de posición, no se retiraban, solo permanecían hasta que el vehículo alcanzó un punto de casi detención y entonces desaparecieron sin transición, sin movimiento de salida, simplemente ya no estaban. El parabrisas quedó libre, la visibilidad regresó,
El sonido en el techo cesó. El entorno volvió a ser el mismo, pero había algo más. En el cristal, dos marcas oscuras. No eran manchas normales, no era suciedad. Tenían forma de manos, como si hubieran sido quemadas sobre el vidrio. No se limpiaban, no se borraban con facilidad. Quedaron ahí días, semanas, hasta que fue necesario cambiar el parabrisas. Después de eso investigué, no por curiosidad, por necesidad. Necesitaba saber qué es lo que había pasado. Ese tramo tiene antecedentes, accidentes, caídas, uno en particular, un conductor que perdió el control por falla en los frenos, se fue directo al barranco, no hubo supervivencia. Desde entonces hay reportes no oficiales, pero constantes. Gente que ve algo en el retrovisor, gente que escucha golpes, gente que no alcanza a frenar. No todos logran detenerse, no todos tienen margen, y hay algo que se repite en todos los casos donde sí logran salir: las marcas en el parabrisas, como prueba de que no fue imaginación. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, reviso los frenos antes de entrar, no por mantenimiento, por otra cosa, porque si algo intenta subir otra vez, prefiero tener la opción de detenerme y no tener que elegir cómo caer.